Bueno, ¿cómo están ahí? Acá vamos a ver un poco sobre los cambios de estado. Hice un pequeño esquema en el pizarrón para representar los cambios de estado del agua. Pero la teoría o el fenómeno de los cambios de estado se repite para todas las materias. Todos los materiales, todas las sustancias pueden cambiar de estado al cambiar las condiciones de temperatura y las condiciones de presión. Pero bueno, vamos a quedarnos con el agua, que es el caso testigo. Como vemos, el agua, todo el mundo sabe que se puede encontrar en tres estados de agregación posible, que es el estado sólido, que nosotros llamamos hielo, el estado líquido, que sería el agua común, digamos, como se encuentra a temperatura ambiente, y el estado gaseoso, que es cuando se le dice vapor. Bueno, acá yo anoté 0 grado y 100. Estas temperaturas representan dos puntos que son claves. 0 grado representa la temperatura de fusión. Temperatura de fusión, TF. Que es la temperatura a la cual el agua se encuentra en la transición entre ambos estados, en el estado sólido y el estado líquido. 0 grado es la temperatura de fusión para el agua. Para otra sustancia, la temperatura de fusión puede ser de otra temperatura. O sea, no es que esta temperatura es la temperatura de fusión para todas las sustancias. Solamente para el agua es la temperatura de fusión. Que es el momento en el cual está la transición entre estos dos estados, estado líquido y estado sólido. Y 100 grados es la temperatura de ebullición, que también es la temperatura en la cual el agua se encuentra en la transición entre el estado líquido y el estado gaseoso. Y la temperatura se la denomina temperatura de ebullición, que sería 100 grados. Pero también esta temperatura es la temperatura de ebullición del agua. Hay otras sustancias que tienen una temperatura de ebullición menor, que quizás a 70 grados ya pasan a estado gaseoso. Y sin embargo hay otras que necesitan una temperatura más alta todavía. En el caso de la temperatura de fusión, por ejemplo, los metales son sólidos a temperatura ambiente. Para poder fundirlos y que pasen a estado líquido, así que pasen de sólido a líquido, tiene que ser temperaturas muy elevadas. En algunos casos 500 grados, 1000 grados. En cambio en el agua a 0 grados ya pasa de estado sólido a líquido. Bueno, ¿por qué estas temperaturas son características para cada sustancia? Bueno, porque las sustancias es algo muy complejo de explicar, pero sufren interacciones entre las moléculas. Se llaman fuerzas de London, fuerzas de dipolo, puente de hidrógeno. Además de eso, cada sustancia tiene un peso característico que tiene que ver con su masa molar. Bueno, todos esos factores influyen en la temperatura de fusión y temperatura de ebullición, que vayan variando. Pero eso es un tema que es para otro video, no es algo que lo vayamos a profundizar ahora. Por ahora lo importante es que entendamos esto, que hay tres estados posibles del agua y que hay una temperatura de fusión para el agua que es de 0 grados y una temperatura de ebullición que es de 100 grados. Ambos casos es para el agua solamente. En condiciones normales, a una presión normal, digamos atmosférica, de una atmósfera, y en ese caso se cumple esta regla. Bueno, entonces, acá marqué en rojo están los cambios de estado progresivos. Esto significa que son cambios de estados en el cual va aumentando el nivel de energía, es decir, va aumentando la temperatura. Y en verde están los cambios de estado que son regresivos, es decir, lo contrario, va perdiendo energía. Por lo tanto va bajando la temperatura. Entonces, el agua se va a encontrar en estado sólido, que sería el hielo, siempre por debajo de los 0 grados. A partir de los 0 grados en adelante, empieza a cambiar de estado y pasa de estado sólido a estado líquido. A esta transformación, en la cual pasa de estado sólido a líquido, se la denomina fusión. No sé si lo ven ahí, acá lo anoté. Fusión. Es el pasaje del estado sólido a líquido, que se da alrededor de esta temperatura. Y esto se da porque el agua va incorporando energía.
Si yo saco el hielo del freezer, que está a menos de... a veces está a 8 grados bajo cero, a 5 grados bajo cero, lo saco, lo dejo un rato a temperatura ambiente, el hielo, digamos la masa de agua, va incorporando energía del medio ambiente. Supongamos que estamos a 30 grados, bueno, va incorporando energía. Al incorporar energía, que es el calor, la energía es el calor, va aumentando su energía cinética hasta que llega un momento que las moléculas se empiezan a alejar así y se produce el cambio de estado, que pasa de estado sólido a líquido. Y esto se ve reflejado porque empieza a aumentar la temperatura. Entonces, cuando yo dejo un rato a la temperatura ambiente, si estuviésemos a 15, 20 grados, después de un rato este hielo se va a transformar en líquido y ese líquido va a tener una temperatura promedio de 15 grados, que es la temperatura de ese día. Ahora, si este líquido yo lo pongo en el fuego o lo pongo en la pava eléctrica y lo caliento, ahí la pava eléctrica le está dando energía, le está dando calor. El calor es energía, es una forma de energía. Entonces el sistema va a empezar a incorporar energía y va a empezar a aumentar la temperatura. Vieron que las pavas eléctricas tienen un marcador de temperatura que va subiendo. Va subiendo, va subiendo. Fíjense que el agua cuando se va calentando se empieza a mover adentro. Las moléculas se empiezan a mover, empiezan a hacer burbujas. Bueno, eso es porque está incorporando energía cinética. Está incorporando energía en realidad, que se transforma en energía cinética. Y el producto de esa energía cinética, las moléculas se empiezan a movilizar, se empiezan a expandir, se empiezan a alejar. Entonces ahí va a empezar a aumentar la temperatura hasta llegar a 100 grados, que este va a ser el momento en el cual se va a producir otra transformación, que sería el pasaje de estado líquido a estado gaseoso, que se da alrededor de los 100 grados, más o menos alrededor de los 100 grados, en el caso del agua. A este cambio se lo llama vaporización. ¿Ven? Lo puse acá, vaporización. Repito, en rojo los cambios de estado que son progresivos, es decir, que va incorporando energía, por ende va subiendo la temperatura, que es la fusión y la vaporización. Hay otro cambio también progresivo, que lo puse acá arriba, que se llama sublimación con B larga, acá está, sublimación progresiva, o también en algunos casos se le dice volatilización, que directamente es el pasaje de sólido a gaseoso. Es lo que ocurre con el hielo seco. Vieron que el hielo seco se usa en las fiestas, que pasa de sólido a gaseoso directamente. O sea, de sólido a vapor, sin pasar por líquido. Bueno, lo mismo también pasa con la naftalina, que pasa de estado sólido a gaseoso. Eso se llama volatilización. Está acá en rojo. Es más característico de determinadas sustancias. No es en el agua, o sea, no, es característico de algunas sustancias en particulares, más que nada. Pero lo más común es que se dé esta transición de hielo a líquido, de líquido a vapor, fusión, vaporización. Bueno, estos son todos estados progresivos. Ahora, una vez que tenemos el estado gaseoso, que es el vapor, fíjense cuando ustedes, por ejemplo, se bañan, ¿no? Empieza a generarse vapor del agua caliente. Ese vapor, cuando impacta contra superficies frías, como puede ser un vidrio o algo que está frío, o la cerámica, ahí lo que ocurre es que el vapor le transmite la energía al vidrio o a la cerámica que está fría. Siempre la energía o el calor tiende a ir de lo más caliente a lo más frío. O sea, hay una transferencia que es tiende a ir de lo más caliente a lo más frío. Eso ocurre acá, digamos. El vapor pierde energía. Al perder energía, la temperatura baja. Al bajar la temperatura, se produce algo que se llama condensación, que es el vapor pasa a estado líquido. Bueno, vuelve para atrás. Esto pasa acá. Y una vez que está en estado líquido, pero va a seguir estando caliente, va a estar a 90 y pico de grados, pero ya va a estar en estado líquido. Si yo lo dejo enfriar hasta a temperatura ambiente, va a llegar un momento que se va a equilibrar con el medio ambiente. Entonces va a tener la misma temperatura que el medio ambiente, alrededor de 20 grados de ese día, suponiendo que sean 20 grados. Ahora, si este líquido yo lo pongo adentro de una heladera o lo pongo adentro de un freezer, se sigue enfriando cada vez más, hasta que va a llegar un momento que si llega a 0 grados,
ahí se va a producir de vuelta la transformación, pero ahora al revés. En lugar de pasar para allá, va a volver para atrás, que es lo que está en verde. Y a esto se lo llama solidificación, que está acá. La solidificación, y esta es la condensación, es un proceso en el cual pierde energía a tal punto que se produce el cambio de estado de líquido a sólido, transformándose en hielo. Para esto, digamos, tiene que estar enfriándose por abajo de 0 grados. O sea, a partir de 0 grados se empieza a solidificar. Y generalmente los freezer están en 8 grados bajo cero, 10 grados bajo cero. Por eso está casi todo congelado. El agua se congela. La idea es solidificar, congelar. Bueno, también, todos estos son cambios regresivos, se llama. Porque lo que sucede es que el sistema va perdiendo energía, va liberando energía hacia afuera. Por eso va bajando la temperatura. Y las moléculas van disminuyendo sus movimientos, se va como acercando más. Y hay otro pasaje que, digamos, también no es tan común verlo, pero que también existe, que es cuando pasa de vapor a sólido, que se lo llama sublimación inversa. ¿Tá? Sería como la que puse acá arriba, pero esta es al revés, esta es inversa. Y en algunos libros yo lo vi que le ponen también cristalización a esta etapa. Pero también, digamos, no es algo tan común que se ve. Lo más normal, lo más habitual en realidad es estos pasajes. De hielo a líquido, fusión. De líquido a vapor, ebullición. De gas a líquido, condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. Este sería el ciclo de los cambios de estado del agua.